Hola, hola, ya vine. Bien, entonces, No sé por qué no me daba la opción, o más bien no sé no por qué sé, no les aparecía la opción. Está raro. salen unos monitos, un rosa y un azul, y Ajá. ya te dice invitados. Y es No, pues. curioso porque si, por ejemplo, este Salvador tiene 1800 y tú tienes 1600, o sea, es Ajá. más o menos la misma cantidad, no entiendo por qué. Sí, no sé. Pero bueno, no importa, después voy a meter. Es que fíjate, necesito, yo soy de la banda que necesita meterse a ver tutoriales para todo. Entonces voy a meterme un tutorial a ver cómo hacer lives. Y ya que digan, aquí le puedes picar, ya vas a ver, acá va a tener un fondo acá como el tuyo de la Copa Mundial y así. Ah, sí, cierto, deja pongo mi Copa Mundial. Buenísimo ese. Es mejor. Ok, mis estimados, ok. No, No sé cómo hice esto, no sé pero ya. cómo es esto. Ahora, ¿cómo lo quito? Efectos. Ay, siento que esta cosa me pone muy ojo, ¿no? Faltaba Salvador ¿Quién y faltaba? Jesús. No, pero Salvador nos dijo que no podía hoy, ¿no? No, pero sí se había conectado ahorita, ¿no? Ajá, o sea, dijo que se iba a conectar como para ver, pero que no podía Ah, sí, estar sí, sí, o cierto. bueno, fue lo que yo entendí. Si sí Yo no sé puede, qué estaría pasó. súper bueno. Y Jesús dijo que iba como a llegar a lo mejor un poquillo Ah, tarde, sí, ¿no? cierto, dijo que llegaba un poquito tarde. Pues ya entonces, Ok. arráncate. Va, bueno, pues se supone que pues el día de hoy me corresponde a mí este tema de la anfitrionía y pues yo he tenido como pensado un tema que por supuesto no lo vamos a agotar, me parece que es muy, muy amplio, pero me gustaría mucho conocer sus opiniones y sus percepciones al respecto. Este, igual para toda la banda que nos pueda ver, o que puede estar como pues acá asomándose de qué se trata el live. La idea de hoy es hablar sobre algunas de las representaciones de la masculinidad en diferentes medios audiovisuales sobre todo, pensando particularmente en series, en películas y sobre todo en mi caso en videojuegos, que es donde creo que yo tengo más algunos referentes como más puntuales. Este, y pues un poco platicar sobre cómo consideramos que esas representaciones pues tengan un peso, ¿no? En nuestra propia construcción o nuestra propia identificación de lo que es la masculinidad. Entonces, pues por ahí vamos. Salvador, ¿andas por aquí? ¿Sí te pudiste conectar? Sí, acá ando. Súper, qué bueno, pues bienvenidos todos, todas, todos los que anden por acá. Bueno, miren, yo quería empezar primero con una que me parece como una pregunta básica. Este, sí me gustaría como que me dieran acá sus percepciones al respecto. Hice mm, algunos puntos, pero la intención siempre sería que a partir de las preguntas detonantes podamos ir como complementando si es que alguna cosa sale, me parece interesante. La pregunta sería, ¿qué tipos de representación masculina ubican en series o en algunas series, en algunas películas o en algunos videojuegos? ¿Cómo se nos presenta a los varones en estas plataformas? Y pues un poco respetando lo que siempre hemos establecido en el orden en el que me aparecen en la pantalla. Tío Cermeño, ¿qué opinas al respecto? Híjole, pues creo que no se nos pinta muy diferente en los videojuegos como en cine, televisión y la música, que es lo que hemos platicado. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, por la edad Mario Bros, pues es un plomero, ¿no? Entonces ya de Ujú. ahí, pues el primer trabajo que tiene, pues enfocado a la masculinidad, un trabajo de hombre, tiene que estar salvando a la princesa. Y el honguito, pues es uno, aunque todo es un personaje masculino, pues al final es más chiquito, entonces pues no tiene como que mayor representación en cuanto a lo que es el ser varón ahí. El clásico FIFA, pues que es el juego por tradición ya de generaciones más recientes,
fútbol y pues siempre es exactamente el mismo juego, nada más cambian los personajes actuales acorde a cómo se esté moviendo el fútbol. Pero me vienen Mortal Kombat, Street Fighter, Marvel, de King of Fighter, Metal Slug, Snow Bros. Pues en todos es guerra, peleas, armas. Este, Total. Mario Kart, pues que tiene nada más un par de personajes femeninos, el resto son masculinos, competitividad y pues las trampas y aventarse de cosas y tirarse. Entonces, pues al final creo que la representación masculina en los videojuegos, igual que en los demás medios que hemos hablado, son personajes violentos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí hay como muchísimos, aunque sean diferentes tramas y diferentes personajes, sí hay como muchas similitudes, ¿no? Muchas Grande gracias, tío. Fauto, super- ¿Mandé? ¿Cuál? Grande Fauto, Carbón, Ah, Need sí, no, for bueno, Speed. totalmente. O sea, ahí ya con el puro Grand Theft Auto tendríamos para platicar horas de los estereotipos que promueve. Ashin, por favor, ¿cómo ves tú la pregunta? Me había dado cuenta que tenía el micrófono prendido. Sentí que me iba a pasar algo con Mari, o sea, no con las mismas palabras, pero sí conversaciones raras conmigo mismo que se escucharan dentro del live. Tanto de las series como han de saber, yo soy bien otaku, entonces em, la persona que se me vino rápido a la mente fue Bakugo de Boku no Hero Academia, que es un personaje que, aunque no lo crean, tiene su fandom, que lo toman como su husbando, o sea, como su noviecito de caricatura, por así decirlo. Y pues este personaje, pues en primera es rubio. Tiene pues rasgos, pues bueno, de blanquito. Es muy particular de su carácter, el que no tenga una gestión emocional. O sea, todo lo comunica con la ira, con la envidia, con el egoísmo, con la prepotencia. Es como muy reactivo, por así decirlo. Lo que sí iba a comentar justamente de GTA es que decía, bueno, la mayoría de los videojuegos siempre viene el hombre blanco, rasgos eurocéntricos Ujú. representados, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, ¿en qué videojuegos sí sale un hombre racializado? Dije en GTA, pero ¿en qué contexto lo ponen? En uno con el Claro, estereotipo de que porque es de cierto color de piel, pues es delincuente. O que tiene que significar dichas escenas. Otra cosa que me puse a pensar de las caricaturas fue de la Liga de la Justicia. Y dije, bueno, la Liga de la Justicia, Marvel, los demás, la mayoría hombres blancos, fuertes, con rasgos eurocéntricos. Eh, Estaría padre que hiciera una representación de Quetzalcóatl, no sé, algo, un guerrero azteca, que sería algo totalmente diferente a lo que vemos en la Liga de la Justicia, nada más. Porque bueno, creo que no todos los hombres somos de rasgos eurocéntricos, y aunque para Europa esta cara no sea hermosa, para la cultura olmeca probablemente sí. claro. Muchas gracias, Ashin. Pues aquí Nat comentaba, por ejemplo, justo esto, ¿no? Abonando a lo que están diciendo, que todos los personajes son cis, casi siempre, ¿no? O sea, sí hay algunos como ejemplos que pertenecen como quizá a una identidad no cis, pero sí, de entrada son los menos. Es como la otredad a la que luego aludimos. Salvador, ¿tú cómo ves la pregunta? Yo estoy como el señor del gato. Yo no soy así. No puedo quitar el filtro. Les prometo que no soy un alien. Pero bueno, de verdad no puedo quitar el filtro y está bien, no importa. Este, Fíjate que me encanta el ejemplo de Grand Theft Auto porque pues en primer lugar sí está ligado a la violencia, pero las historias han ido volviéndose un poco más, digamos, sofisticadas, ¿no? Y entonces de repente, al principio pues a lo mejor era, pues este señor que mata, ¿no? Ahí, y listo. Y, o sea, sí tenía una historia, pero era mucho menos cinematográfica. Creo que ahorita está muy ligado justo a reproducir los modelos cinematográficos, ¿no? Así de este antihéroe que se redime, que tiene rasgos de repente de bondad y demás. Algo que quisiera nombrar, porque no todas las personas a lo mejor están
del todo ligadas a la industria de los videojuegos. Y por supuesto que no es lo mismo en su momento Mario Bros. Que ahora Skyrim o Horizon Zero Dawn o cosas así que tienen guiones. Bueno, yo siempre lo comparo con un libro. Es son historias muy, muy largas, historias súper profundas que tienen un montón de derivados. Y es muy importante entender esto cuando hablamos de la representación de los hombres en los videojuegos, porque tiene un componente que ningún otro medio ha tenido antes, que es la decisión. Bueno, no ningún otro medio, no quiero generalizar. Había libros, ¿no? En donde tú podías escoger tu propia historia, pero había ciertas limitaciones. En cambio, en los videojuegos hay hasta cierto punto una posibilidad de elaborar tu propia moral, ¿no? De hecho, hay videojuegos que se tratan de que una parte esencial de la historia es cómo tu moralidad cambia el juego, ¿no? Cómo reaccionan los demás hacia ti, si reaccionan con miedo, si reaccionan con afecto. Es todo un mundo. Lo quiero nombrar porque en esa perspectiva, eh, perdóname, también quiero decir que hay videojuegos en donde te permiten decidir en ciertas misiones si quieres tomar el camino de la violencia o no, ¿no? O sea, como aquí puedes aventar balazos o tratar de escabuirte. Y vuelvo a lo mismo, todo esto es relevante para mí porque entonces, vete un componente más, ¿no? ¿Cómo representamos físicamente y narrativamente a los hombres, pero cómo los hombres se representan a sí mismos? O sea, cómo se involucran con el videojuego, cómo se involucran desde esta postura de sí, ¿no? Violencia para todo, más estratégico, ¿no? Y bueno, supongo que más adelante, en algún momento tendremos que hablar de juegos en línea porque ahí está completamente atravesado por este tema, pero bueno, creo que va por ahí. Ahorita estoy jugando Red Dead Redemption 2. Y bueno, el personaje principal, por supuesto que yo ya me creo un vaquero y voy por las llanuras escuchando a Johnny Cash, ¿no? Y así como... Pero por supuesto que es cinematográfico, ¿no? Es la estructura de un vaquero rebelde y a la vez medio amable. Ya saben, como todo este juego de violencia y cuidado, que creo que ahí es en donde en general entra esta ambigüedad que lo hace menos reprobable, ¿no? Menos reprobable quiero decir a la hora de elaborar juicios sobre los personajes. Ujú, ujú. Y eso es esencialmente. Voy a ver si puedo quitar mi filtro de bebé. Muchas gracias, Salvador. Híjole, pues es que sí hay como bastantes cosas que podríamos abordar. Eh, bueno, yo creo que antes de continuar, yo les comentaría que se sientan como con la plena libertad. O sea, aquí estamos intentando platicar como de diferentes medios, ¿no? De videojuegos, de películas, de series. Yo entiendo que no todo el mundo estamos familiarizados con una o con otra. Entonces, en el elemento donde se sientan más en confianza, pueden adaptar la pregunta hacia ese medio, porque finalmente hablamos de representaciones de masculinidad en los medios audiovisuales. Entonces, pues, donde se sientan en la comodidad, ¿no? Eh, un poco atravesando, digamos, esto que nos comentaban, compañeros, la pregunta va más en el sentido de qué pasa hacia afuera. O sea, más o menos podemos identificar algunas representaciones de la masculinidad con ejemplos muy concretos, ¿no? En cualquiera de estos elementos audiovisuales. Pero ¿qué peso consideran ustedes que tengan esos esquemas hacia afuera? Es decir, ¿cómo hay alguna influencia que ustedes consideren que esos personajes de juegos, de películas o de series o de lo que sea, afecten hacia afuera, afectan hacia las personas que les ven, que los consumen o que los juegan? Y si es así, pues, ¿cómo creen o cómo consideran que eso pase? Si te parece, empezamos ahorita con Ashim. Justamente estaba recordando con esta pregunta algo que se había comentado en una masterclass de Voices of Brotherhood que lo llamó el ciclo del machismo. Y pone muchos factores alrededor, desde el principio de que, bueno, tanto porcentaje de que te puede rondar del 40 al 50% de un padre ausente o la figura paterna ausente. También la ausencia de un molde de masculinidad positiva a la cual seguir.
Y luego enseguida de que esta ausencia de una figura a la cual seguir te lleva a buscar en otros medios esa imagen, a un canon al cual seguir. Y esto pues se va a ver representado pues en las series, los videojuegos, en lo que tenga más consumo. Luego, aunque pareciera broma, este tipo de chistes que hicieron ciertos hombres en ciertos trends, que aparte iba con un tinte racista, que también iba a replicar ciertos modelos de masculinidad cuando decían yo soy él. Ese, ese personaje que particularmente ven o señalaban, intentaban replicar todo. O es algo que he visto también de los que agarran un superhéroe en particular, es bueno, yo también quiero ser así, yo también me gustaría como tener estos rasgos, yo quiero también tener este tipo de carácter. Y cuando vemos las representaciones de la masculinidad, pues la mayoritaria, o sea, refleja muchos caracteres de la masculinidad hegemónica. Esto lo llamaban el ciclo del machismo, o sea, una figura paterna ausente, se busca en esa ausencia pues un modelo de masculinidad que seguir y pues los únicos modelos que se tienen pues son referentes de la masculinidad hegemónica. Yo le veo como un ciclo. Como de ida y vuelta, ¿no? O sea, como que nos representamos a través de esos medios y de alguna manera nos generan influencia para seguir representando esos esquemas, ¿no? Yo así logro aterrizar un poco lo que comentas. No sé si iba por ahí o te entendí muy mal. Eh, ok, bueno, primero tío Cermeño y ya ahorita con Salvador, porque no sé si Salvador escuchó la sino ahorita te la No. decimos como tal. Bueno, la pregunta es cómo esos personajes van hacia afuera, si tienen alguna influencia. Yo creo que sí. Por ejemplo, regresando al juego de FIFA, ¿no? Pues, yo soy Ronaldo, yo soy Romario. Yo creo que ustedes en la primaria, en la secundaria, pues era algo como que se veía y cuando iba a ser el mundial, pues las estampas de Panini, ¿no? En cuanto a personajes, pues entramos en esta parte de no solamente en el comprar la ropa, sino empezar a actuar como estos personajes. Igual no son películas, no es, videojuegos, pero en los medios audiovisuales, cuando se pusieron muy de moda las narconovelas, pues todos hablaban como bien bellacos, ¿no? Como colombianos, como el Señor de los Cielos, empezar a utilizar el argot dentro del narco. Apenas tuvimos el caso del Cata Domínguez, que la fiesta infantil de su hijo, la temática fue de narcotráfico. Entonces, pues no solamente es entretenimiento, sale de la pantalla y se convierte en algo real. En su momento, un par de jugadores fueron sancionados porque hicieron una seña, ¿no? De un escopetazo en un partido cuando estaba pues, muy fuerte lo de la guerra contra el narco de Calderón. Entonces decían pues que no era una imagen positiva en el deporte el representarlo así, ¿no? Mario Bros, pues son muñequitos que pudieran ser como que de los más livianitos, pero pues te compras el jueguito, el carrito, lo vas teniendo, tus hijos se los vas enseñando, y ellos van aprendiendo esto, incluso hasta los soniditos, ¿no? O el de las moneditas. Entonces no se queda nada más ahí, hay al final una representación. En Need for Speed, que es de carreras, pues quieres manejar así, o yéndote a películas, pues, es que va como Toretto. Entonces, hay una representación de todo eso en el mundo real, ¿no? Dice Olimpia Coral, lo virtual es real y aplica no solamente en el acoso cibernético, sino en toda la industria del entretenimiento y hay que ser muy cuidadosos con eso. Y lo decía la vez pasada, no con lo que consumamos en sí, sino la crítica que tenemos con ello y cómo lo estamos manifestando afuera. Claro, totalmente. Ahí creo que también el punto que es como trascendente, que tenga ciertos usos, pero y siempre como sobre lo que estamos consumiendo. Salvador, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cómo ves esta representación hacia afuera que generan estos productos de consumo? Por completo. Yo hablaba ahorita, bueno, escribí por ahí que de los hombres Sigma, ¿no? Que es también todo una, ya ni sé cómo llamarle, si subcultura o qué, pero la noción es esencialmente, se fundamenta en Tyler Durden, ¿no?
en el Club de la Pelea, en la idea de alguien que se contrapone al sistema, pero bien, es bien interesante, nos da para muchísimo, porque es alguien que se contrapone al sistema, pero que al mismo tiempo lo reproduce, y reproduce una visión hegemónica de masculinidad, las violencias, todo este rollo. Por supuesto que a mí me encanta, hablando de lo que decían hace rato, ¿no? A mí me encanta la película, y pues la puedo disfrutar, pero me es muy difícil no verla críticamente y decir, híjole, esto no está tan padre, ¿no? Estaba pensando en Fortnite, en los bailes, o sea, hablando del impacto cultural que tienen los juegos o los personajes hacia afuera. Eh, bueno, pues muchísimas cosas que vemos ahora en TikTok parten de del Fortnite, de diferentes expresiones que se hacen, um, que se viralizan ahí. Eh, es muy curioso porque, vuelvo a lo mismo, yo creo que hay un gran desconocimiento de la narrativa en los videojuegos y de lo vasta que es, de forma que podemos hacer una reseña de un videojuego y decir, ah, pues es de disparos, competitiva, de survival, que ese tipo de cosas, y no estamos hablando de todo lo que puede haber ahí, o sea, de la cantidad de información absurda que se encuentra, ¿no? Este, por otro lado, pienso mucho en este tema de la competitividad, bueno, de la noción sí, de competencia. Uno podría pensar, pues es que los videojuegos tienen que ser competencia, ¿no? Para que sea divertido. Pues no, no, hay muchos ejemplos de videojuegos que no son necesariamente de competencia, eh, que los jugadores pueden hacerlo, pero no son necesariamente así. Por ejemplo, hay, ¿cómo se llama el de los cuadritos? Tetris. ¿Tetris? No, se fueron muy para atrás. Minecraft. Minecraft. Eso. Minecraft. Este, bueno, Tetris también, aunque ya hay competencias de eso también, pero luego lo que quiero decir es que para mí eso es algo esencial que se reproduce, que se reproduce en el videojuego y que luego se reproduce para la noción de que no existe otra forma de ganar más que competir y aplastar al otro. Eh, y bueno, pero nada más para terminar esta parte, eh, porque no sé si en otro momento va a haber oportunidad, eh, me gustaría nombrar que hay videojuegos que tienen un sentido social. Hay un videojuego que se llama, si mal no recuerdo, Malaria, que hace un papá para hablar de, ay, me conmueve hablarlo, fíjense, para hablar de su hija que se enfermó de malaria. Y entonces es el videojuego para ganar dinero, para curar a su hija, como una, para agarrar recursos, y al mismo tiempo para concientizar sobre cómo son los síntomas. Es algo maravilloso. También por ahí está This War of Mine, que es un juego de guerra, pero está basado en la gente, cómo vive la gente la guerra, los que no son soldados. Entonces todo el juego es de sobrevivir, de ayudar a otros a que sobrevivan, tomas decisiones sobre esos temas. Entonces, para mí es importante nombrar esto porque me gustan mucho los videojuegos y hay como ciertos estigmas, pero así como hay discursos que se reproducen, por supuesto que hay contraposiciones muy, muy, muy presentes a estos aspectos hegemónicos. Y ya. Híjole, bueno, eres la primera persona en el mundo que conozco que conoce This War of Mine, que sí es un juegazo, es brutal, o sea, ese juego es absolutamente brutal. No le disparas a nadie, no matas a nadie, no nada, solamente tienes que sobrevivir. Pero el juego tiene un peso moral impresionante porque te obliga a tomar decisiones que a ti como persona te pegan, aunque tú sepas que estás usando personajes que no son gente, que son un montón de bits, pero de verdad te pesan las decisiones que tienes que tomar. De repente a lo mejor robarle comida a una pareja de ancianos que te dice, pues no puedo hacer nada, solamente te pido que no me robes. Y uno dice, pues no, no les voy a robar, pero si no les robo, en mi casa no comen y tengo un tipo enfermo que se me va a morir sin comer. Entonces, es muy fuerte, el peso es durísimo en ese juego y justo como dice Salvador, pues tiene esta carga hacia afuera, ¿no? Yo ahí podría comentar
pues yo hice una vez un trabajo sobre un videojuego, bueno, sobre una saga en realidad que se llama Gears of War, que fue un juego icónico de Xbox 360. Y entonces lo que yo trataba de hacer con ese trabajo, porque en realidad fue una tesis que yo hice, abordaba un poco como la influencia justo hacia afuera que tenían los personajes. Y era muy interesante porque las variables que yo intentaba poner era como ejemplificar qué tan interiorizado tenemos el machismo muchos de los jugadores que no nos damos cuenta del peso que tienen estos juegos. Entonces, este juego es interesante porque aborda, pues es un tema de guerra, de humanos contra aliens y pelearse y ya está, ¿no? Pero la interacción que hay entre los personajes, esta cuestión de la camaradería, como incluso el tema de los pactos patriarcales entre ellos, el trato que hay, o sea, yo diría que de los ejemplos más rotundos de masculinidad hegemónica, ¿no? Todos son hombres sumamente fuertes físicamente, todos se hablan en femenino cuando se quieren llevar pesado, o sea, tienen una serie de prácticas así en este estilo, ¿no? Entonces, y claro, sus momentos sensibles, pues son como, quiebran mucho al jugador. Entonces, un poco como a manera de resultados, lo que logramos encontrar ahí fue eso, ¿no? Que el juego es absolutamente representativo del machismo, pero tenemos como muchos ejemplos tan interiorizados que los propios jugadores decían, no, claro que no es un juego machista. Entonces, luego si quieren les comparto ahí los resultados, estuvo muy interesante, pero es una forma justo como de ejemplificar esto, ¿no? Cómo hacia afuera solamente nos ayudan a reforzar muchas veces estos discursos que ya tenemos y que nos van fortaleciendo y que están tan interiorizados que no vemos la violencia en ese tipo de discursos. Eh, y bueno, un poco como creo yo, queriendo aterrizar toda esta serie de ideas que tenemos acá y justo encaminándonos hacia encontrar ciertas alternativas, a mí sí me gustaría preguntarles como de ejemplos concretos. O sea, ¿qué ejemplos concretos, personajes que digan, yo creo que este personaje es muy de este estilo de masculinidad? No sé, suéltense 3, 5, 10, los que se les ocurran de cada uno de estos y pues ahí vamos viendo qué tanto podemos ir encontrando, ¿no? Si les parece, ahora empezamos por Salvador. Muchas gracias. Sí, queríamos decir que eh, estamos tomando el tema de los videojuegos por ser una parte de la industria cultural, pero como decía Sergio, pueden poner sus ejemplos que se les vengan de cualquier producto cultural. Y sobre esto yo quisiera nombrar, justo hoy estaba hablando con una amiga del Cuervo, de la película del Cuervo con Brandon Lee, y yo digo que me hizo mucho daño verla de adolescente porque pues me involucré mucho con la idea de esta masculinidad que tiene ahí una trampa bien interesante porque es un tipo muy sensible, músico, pero al final madreador, ¿no? Se resuelve todo a madrazos. Entonces, todo por amor, además, el amor romántico ahí, por venganza. Digo, a mí me encanta la película y nunca me va a dejar de encantar. Pero vuelvo a lo mismo, no deja de haber esto estaba fuerte, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros nos metimos en esta dinámica de qué es el amor? Sacrificio. Órale, ¿no? ¿Qué es el amor? Defender a mi novia a madrazos. Que es, por cierto, en los 80 la mayoría de los videojuegos de arcade, la dinámica era se roban a la novia. Se roban a la novia y tú vas y te madreas a todos para recuperarla. Por ahí en la casa de los dibujos, en otra serie, ese es el chiste, ¿no? Estoy en una aventura inalcanzable ¿cómo se dice? Rescatar a mi novia. Ahí hay algo muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, esencialmente va por ahí. Mi ejemplo es el Cuervo, bueno, Brandon Lee, en ese sentido de una masculinidad que parece sensible, pero que no deja de ser violenta, dentro del amor romántico, monógama, cis, todo lo que ya hemos platicado. Claro, claro. Sí fuiste bien darks, ¿verdad? Seguro. Sí, todos pasamos por ahí, no te preocupes. Muchas gracias, Salvador. Eh, Ashim, tú si quieres y ahorita pasamos con el tío.
Estaba recordando dos personajes que es como de muy del gusto de las mujeres, que es Edward y el lobo de Crepúsculo. Y realmente los dos son una imagen de una masculinidad tóxica, por mucho que se la pasan diciendo, no, es que es una masculinidad positiva, hay un hombre que me toca así como él. Y, o sea, de Edward recuerdo que era muy celoso, controlador, y también cuando se le acercaba a su chica, era bastante acosador. O sea, de repente ella estaba así como haciendo X cosas, se volteaba y el otro vato estaba así. Y de Lobo sí tengo una crítica bastante fuerte. Las sabiendas que pues Edward estaba en una relación con la otra chica, pues estuvo ahí y pues sobres, ¿no? Eso también como que me demuestra una poca responsabilidad afectiva. Ahorita que dijeron la de los personajes de Disney, justo me vino así a la mente La Bestia. O sea, imagínense qué tanta desesperación tuvo ese man que tuvo que secuestrar a una mujer para que padeciera el síndrome de Estocolmo y se quedara con ella. O sea, en esta parte, o sea, lo relatan, o sea, súper bonito, pero, o sea, ya al final de cuentas es como de, chale, o sea, es como si agarraras y dijeras, bueno, voy a secuestrar a la chica que me gusta y después de, no sé, hasta que me diga que sí, la dejo salir. O sea, fue más o menos lo que hizo la bestia. También recuerdo Ujú. mucho a Gastón, que, bueno, era el pretendiente, creo que se llama Bella, ¿no? Sí, es de la Bella y la Bestia. O sea, Gastón también, pues, una masculinidad, o sea, referente a todo lo hegemónico, los rasgos eurocéntricos, el súper fuerte, el líder de la aldea, shalala, shalala, shalala. Pero Bella nunca lo pelaba, nunca lo topaba. Pero ese vato estaba atrás de ella y le decía que no y estaba atrás de ella. Creo que también dentro de la Ujú. historia no sé qué hizo con su padre, pero el punto es que intentó coartar a Bella a través de su padre. No recuerdo muy bien la situación. Ya llevo un rato que no veo la película, pero sí lo recuerdo una reseña. Recuerdo una serie que también salió en MTV que se llamaba Boogie el Aceitoso. Digo, para mí yo de Uf, 14 años sí. estaba, para mí yo de 14 años digo, estaba súper padre, ¿no? Pero yo ahorita cuando reflexionaba, o sea, era una persona pues muy fría y también como que tenía unos tintes muy agresivos, ¿no? O sea, de que estaba en una pelea a muerte con sus enemigos y si por accidente su contrincante se mataba solo, él se enojaba y comenzaba a agarrar a golpes al cadáver y decía, no, es que yo te tenía que matar y cosas así. O sea, creo que Chale. dentro del humor negro, o sea, como que pasaba muy honrando esta parte de la masculinidad hegemónica, ¿no? De, no, es que a través de su poder él quería acabarlo y cosas así, pero fue una situación muy que si la reflexionas ahorita sí tiene bastantes cuestionamientos, también en cómo retrataban a todas las mujeres en esa serie o cómo se retrataban a los mismos hombres. Otra situación que creo que todos los que hayan visto South Park van a recordar mucho un personaje en particular, que es Eric Cartman. O sea, cómo retratan a un niño que a su corta edad, o sea, fue capaz de hacer que era carne molida, pero con los padres de otro chico. O sea, eso creo que en caricaturas a veces no se dimensiona el mensaje, ¿no? Pero, o sea, creo que en vida real sería algo tétrico, algo que serían como en las portadas, sería una noticia a nivel mundial. Y hablando otra vez de series de MTV, creo que también por ahí es muy sonada La Familia del Barrio. Mm, Ahí sale un personaje que se llama Noruego y se le pasan diciendo mucho que consigue empleo, que sea responsable. Y de repente pasa que en la calle ve a un niño bailando, bailando así a los carros y haciendo je, je. Y después de un tiempo, o sea, se ve que llega con ese niño al departamento. Dicen, es que baila bien chistoso. O sea, y el niño traía una mascarita de changuito. Que, bueno, ahí también ya venía un mensaje racista, porque noruego es morenito. ujú. Entonces, cuando le dicen, quítate la máscara, o sea, el niño era toda la cara de noruego. Y el noruego se pone a gritar de emoción. Y de, "Yay, o sea, es que tú te la pasabas diciendo al otro personaje que es Gaspar. Tú te la pasabas diciendo, Gaspar, que yo soy irresponsable. Ahora que soy padre, soy responsable. Y le dice, o sea, ¿eso qué tiene que ver, no? O sea, que tengas un hijo no te hace responsable. Dice, ¿cómo que no? Ser padre es toda una responsabilidad. Y en cómo se va desarrollando la historia de cómo es su relación, digamos, con su hijo, pues, también es un caso. Y ahí tenemos como un ejemplo a mofa de las paternidades. Esto es como de lo que recuerdo por el momento.
Muchas gracias, Ashim. Sí, hay como montones de ejemplos, ¿no? O sea, igual lo que decían hace rato de los de Disney, a mí me brincaron dos cosas. Primero, que como tú dices, o sea, lo que tú hablas del personaje de Gastón es bien interesante porque efectivamente es un tipo con el que no hay ninguna relación cercana con el personaje de Bella y aún así él está como duro y dale como insistente en ya cásate conmigo, pero pues ni la conoce. Y ese personaje es un antagonista. Y me llama la atención porque justo hay otra serie de historias donde es más o menos la misma idea, ¿no? Es un tipo que vive en otro reino que viene a rescatar y a salvar a una chava a la que nunca ha visto en su vida, pero se va a casar con ella, ¿no? O sea, el caso de la Bella Durmiente o el caso de Blancanieves, que son un poco esa idea, ¿no? Ir a rescatar a alguien a quien no conoces, con quien te vas a casar. ¿Por qué? Pues porque sí. O sea, no hay como mayor fundamento que esto. Entonces, dependiendo del tipo discursivo, puede ser o un antagonista o un protagonista, pero teniendo más o menos las mismas actitudes. Entonces, de ahí también me llama la atención. Y eh, em, bueno, quería como solamente puntualizar ese último punto y ¿cómo se dice? Adueñarme del ejemplo de Ashin. Tío Cermeño, cuéntanos, ¿cómo nos ves? Se me viene, digo, Disney, un referente súper importante, se divide en tres, las princesas, digamos, clásicas, luego, ya pues obviamente están buscando un hombre para ser felices y wiri wiri guaragua. Después Ariel y algunas otras que pues, son rebeldes, pero al final del día, Bella igual, son rebeldes, pero al final del día caen por amor, ¿no? Ya después la nueva ola, digamos, que es cuando se empieza a criticar la inclusión forzada, porque rompen los estereotipos a medias. Brad, bueno, los de Frozen, entonces es otro esquema. Pero hay algo que se llama el efecto Cenicienta, que esta película o este cuento lo hemos representado en muchísimas otras historias, ¿no? Cenicienta, pues es una mujer que en todo momento necesita ser cuidada por un hombre. Cuando muere su papá, queda a la merced de sus hermanastras y de su madrastra, y hasta que el príncipe la rescata, pues ya es la más bella y feliz del mundo. Pero hay cosas como que muy interesantes, como que a veces se nos pasan en esta película. ¿Cómo conoce Cenicienta al príncipe? Bueno, de hecho ni siquiera se llama Cenicienta, se le llama Cenicienta porque siempre tiene la cara ceniza del carbón. Entonces, puede ser Claudia, Patricia, María, el nombre que se te ocurra y representa a esa mujer que está en busca de su príncipe para que salga de este círculo de violencia, ¿no? Ejercido por otras mujeres, supuestamente. Pero pues al final la madrastra pues queda viuda y ella busca proteger a sus hijas. Entonces, por eso no pierde esa sororidad para con Cenicienta, porque su prioridad eran sus hijas. Y partiendo de eso no la podría juzgar, ¿no? Entonces, pues Cenicienta pues se va al baile, pero este baile es un escaparate en realidad para decirle al príncipe, pues mira, te trajimos a la carnicería y escoge el filete que más te guste. Conoce a Cenicienta, se pone a bailar con ella, no la conoce y se enamora. Pero en realidad se enamora de una ilusión, porque todo lo que está aportando en ese momento Cenicienta es un acto de magia. Entonces, cuando va y se pone la zapatilla y la encuentra y la fregada, ni siquiera hay otro detalle. No es él quien prueba las zapatillas en Cenicienta, es su mozo. Y él no reconoce a Cenicienta a pesar de que estaba enamorado de ella, no la reconoce hasta que la magia regresa. Entonces él no se enamoró de Cenicienta, sino de una ilusión, ¿no? Y a veces pasa eso. No nos enamoramos de esa mujer, sino de esa ilusión de que pues va a ser una buena madre para mis hijos, porque pues cocina y me va a hacer cosas bien chidas. Entonces, no te estás enamorando de la persona que estás conociendo, sino de una ilusión que tienes detrás de ella. Y ese tipo de narrativas, pues la tienes en Betty la Fea, en la trilogía de las Marías, en La Bella Más Fea, en todas las telenovelas mexicanas, ¿no? Y aunque estoy hablando del papel de la mujer, al final pues es por la cuestión del patriarcado que ejerce estos roles para con las mujeres. Y es la visión que tenemos de ellas y no nos percatamos de que esa película que le escuchamos desde niños
son bien normales, ¿no? Otra cosa que pasamos de largo, por ejemplo, en El Rey León, Simba y Nala son hermanos, porque solamente Mufasa es el único que puede preñar a las leonas, ¿no? Y es algo que no vemos. En el caso de Buscando a Nemo, en los peces payaso, cuando muere la hembra, el pez payaso adulto eh, es transgénero, se convierte en mujer y el hijo mayor es quien, digamos, se convierte en su pareja. Entonces, aquí hablamos de otros temas que no somos capaces de ver. Entonces, cuando empiezan de repente con eso de, ay, es que la inclusión forzada y que no sé qué dices, no, o sea, ponte a analizar un poquito qué es lo que más está atrás de todo ello. Ve las películas que tenías desde atrás, que te enseñaron todo esto y no lo estabas viendo. Pero estos personajes masculinos, que aunque sean, la princesa se supone que es la protagonista, el poder real lo tienen los varones, ¿no? Y ellas tienen que ser rescatadas por ese príncipe que mata al dragón, que pasó por el bosque, que mató a la bruja, etcétera. Y ellas siempre sencillamente están esperando. En el caso de la Bella Durmiente, pues el sangrado representa la primera menstruación y significa que ya está lista para ser desposada. Entonces, en lo que esto pasa, ella duerme, en lo que llega su príncipe. Y volvemos a que es el hombre el que tiene la última palabra y el que toma la decisión, ¿no? Entonces, sí, son cosas que no vemos, ¿no? Y que nuestros hijos ven con nosotros y no se los explicamos. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo que tengo hijos. Hasta ahí mi participación por Claro. ahorita. Pues es que sí, o sea, ahorita a mí me acabas de volar la cabeza con un montón de cosas que sí tienes toda la razón y que yo nunca había contemplado, ¿no? O sea, justo como hasta qué punto la relación, como humana la transportamos a personajes animales o tal, y entonces cómo pues eso rompe completamente con la naturaleza misma, ¿no? Eh, y bueno, tendré que yo quedarme como pensando todas estas cosas porque de veras me acabas de volar la cabeza bien macizo. Yo lo que quisiera como aterrizar quizá, porque me parece que lo de Disney ya lo han abordado muy bien, y de hecho yo lo quería comentar la semana pasada, pero pues no estuve, no pude estar acá, es justo con un género de cine que me parece que siempre ha estado dominado por figuras masculinas de una forma interesante, que es el género slasher. El género slasher son todas estas películas de terror como de asesinos de los años 80, ¿no? De Freddy, Jason, Michael Myers, todos esos, todos son varones. Entonces, es esta idea de que el asesino serial, esta figura, sea una persona real o sea un asunto mítico, mágico, etcétera, siempre son varones. Y entonces, esta idea de como la maldad, digamos, recurrente en los personajes masculinos, y que yo nunca he visto un personaje así representado por una mujer. Lo más cercano que he llegado a ver fue el final de una película de Halloween, donde una chica tiene el cuchillo en la mano y la enfocan así como con una mirada medio herida, medio así, que te da la opción de que a lo mejor se vuelve ahí como el protagonista, pero finalmente no pasa, ¿no? No pasó. Pues eso, o sea, yo estaba haciendo como una recapitulación y sí, me parece que todos son varones. O sea, al menos de los clásicos, todos estos personajes son varones. Y de ahí para acá, no sé si ha habido realmente una representación femenina en ese tipo de personajes. Hasta donde yo recuerdo, no. A lo mejor sí, lo estoy obviando. Los únicos personajes que yo he visto donde tienen este tipo de historia, ¿no? Como de este personaje que es un serial y va como quitando además. Los únicos personajes femeninos que yo he visto aluden de por sí particularmente a su genitalidad. Ay, o sea, el único personaje que recuerdo es una película que literalmente se llama Vagina Dentada. Y es una morra que desvive a los varones, pues a partir de sus genitales. Entonces, eso es absurdo, que es casi como una película de chiste, ¿no? Eh, por acá, mira, fíjate, sí, Dani dice que Carrie a mí me parece un fenómeno interesante porque desde mi perspectiva no entra en este parámetro, porque ella reacciona a toda la serie de abuso que generan contra ella.
¿no? O sea, tiene entre comillas una justificación toda la violencia que desata. Pero en realidad, si hablamos de todos los otros personajes, pues solo hacen lo que hacen porque así son, ¿no? O sea, no tienen una mayor justificación. Tienen algunas historias, pero no una justificación. Y en el caso de Carrie, por ejemplo, me pasa que es toda la película estar soportando, incluso tú como espectador te enojas porque ella no reacciona. Entonces, cuando hace todo lo que hace en el baile, pues casi que hasta te da gusto. Pero es eso, o sea, es como una reacción a todo lo que ella va viviendo constantemente. Entonces, al menos yo no la metería, digamos, en la misma caja, pero vaya, sí me parece como interesante. Creo que el único personaje o los únicos que se me ocurren, o las películas que se me ocurren, sería Suspiria. Suspiria quizá es una película donde sí podríamos hablar de personajes femeninos que tienen todas estas características ya como de muchísimo poder, y pues obviamente poder como en el sentido violento de la palabra. Pero fuera de eso me parece que los clásicos, pues, que han sobrevivido hasta el día de hoy, pues todos son varones. Y eso, desde mi perspectiva, también afecta a esta percepción de, en este caso, la maldad que traemos los varones, ¿no? Y bueno, un poco como la intención les decía, de encontrar estos figuras icónicas, estos personajes importantes de la masculinidad tradicional, yéndonos hacia el otro lado, sería como cuáles son los personajes que representan otras formas. Así como podemos poner ejemplos de personajes masculinos que son eh, muy representativos de la hegemonía, ¿qué personajes recuerdan ustedes o identifican ustedes que hacen exactamente lo contrario, que buscan como otras figuras, otras representaciones quizá menos violentas, quizá más igualitarias, o por lo menos menos hegemónicas? Si les parece, empezamos ahora por el tío Cermeño. Ok, pues esta está un poquito más complicada, porque por ejemplo podemos hablar de Hal, ¿no? El padre de Malcolm, que pues juega con sus hijos, que es atento, que es bien cariñoso con esta Lois, y siempre está a su servicio, ¿no? Y puede tener este pequeño giro, pero pues ya cuando te metes más a fondo, pues resulta que no se fue a trabajar todos los viernes a pesar de que estaban en crisis, que le oculta un montón de cosas, quema su vestido y se le echa la culpa a los niños, este, y hace un montón de cosas, ¿no? Homero, que igual que trata de no repetir lo que hace Abraham con él, de abandonarlo, porque pues la mamá se fue de hippie, ¿no? Entonces, con todo y que no, trata de no replicarlo, y en su momento a Lisa, pues le enseña que pues, era una niña talentosa y que la fregada, pues igual alcohólico, le es infiel a Marge 4 veces, en una de ellas incluso se casa en Las Vegas. Entonces, hay, al menos estos dos personajes, ahorita lo que se me viene es que te retratan una mejor imagen de lo que pudieron ser sus padres, pero te dibujan esa realidad también de que hay ciertos patrones de los que no logran salir, ¿no? Eh, lo decía la semana pasada, un personaje que me gustó mucho, que sí es de algo más reciente, es Tyler, el niño de Red, que maneja justo esa deconstrucción, ¿no? De que primero es bien gandalla, manchadito, pero cuando se le permite ser él, es bien buena onda, ¿no? Y se va al concierto y se va con las niñas, pero de repente todavía al final, ¿no? Cuando se va con ellas, como que todavía hace su carita así de lado como para que no la vean, ¿no? Entonces, esos nuevos personajes que de cierta manera muestran una masculinidad más positiva que la hegemónica y que presentan ciertos cambios, todavía tienen esos pequeños detallitos, y es normal, ¿no? Cualquiera de nosotros, el cuatro que estamos aquí y los demás que forman parte de esta comunidad, no es que, ya empezamos el camino de la deconstrucción y somos los mejores hombres del mundo, ¿no? No, tal vez somos mejor que la generación anterior, pero seguimos trayendo pues muchos errores y muchas violencias detrás de nosotros, y es importante que las veamos. Ahorita son los únicos personajes que bueno, hablábamos también aquella ocasión de Pinocho, igual es un personaje con muchas cosas positivas, y demuestra algo, creo que fue Salvador, o no recuerdo quién lo dijo, que este avance se da a través de la rebeldía, ¿no? Y sí, o sea, te pinta esa parte de lo que es una revolución,
y que la revolución con todo y que lo que buscas es un cambio, pues tienes que ser agresivo, ¿no? Entonces, es esa disyuntiva entre el quiero ser mejor persona, pero para ser mejor persona tengo que ser agresivo como los que me antecedieron, pero no tanto, ¿no? Entonces, es muy, muy complejo esta pregunta. Sí, 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 es difícil, coincido plenamente con eso. Muchas gracias, tío. Salvador. Pues me vienen varios a la mente. En primer lugar, por supuesto que Waymon, de todo en todas, todo el tiempo en todas partes. Justo puse hace rato un video, bueno, compartió un videito de él. Es un personaje que completamente dura, bueno, espero que la haya visto. Bueno, no voy a spoilerear, pero el chiste es que toda la construcción es que su fortaleza está en su sensibilidad, esencialmente. También tenemos, por ejemplo, por ahí ya estaba viendo un post que decía del Señor de los Anillos, ¿no? Que aunque todos los personajes pues eran, pues estaban en una guerra y peleaban y todo el rollo, eran amables entre ellos, ¿no? Tenían cierto grado de camaradería, de respeto por las mujeres, ese tipo de cosas. Puede ser muy debatible, pero a mí me pareció que estaba interesante la idea. Nombraba por ahí al abuelo de A. Arnold, que por supuesto que pues es alguien que asume un rol activo en la crianza y pues se involucra, ¿no? Muchísimo. Ned Flanders. Ned Flanders es un tipo, es muy interesante porque es un tipo extraordinariamente amable, ya sabemos por qué, porque en algún momento sale que es una especie de patología, pero más allá de eso, me encanta la idea de que lo hayan hecho súper fuerte, ¿no? O sea, que se quita ese es así un tipo que podría ser hegemónico y decide no serlo por sus convicciones religiosas. Eh, Aunque bueno, pues sigue siendo conservador en muchos sentidos. Hola, hola. El tío Airo de Avatar, bueno, de la leyenda de Aang. El tío Airo es un personaje extraordinariamente paternal, sumamente sabio, y que constantemente está justamente haciendo estas reflexiones sobre la violencia, ¿no? A partir de sus vivencias, justo lo que decía tío, ¿no? No es un personaje que ya nació así, zen y que todo lo sabe, no, o sea, es una persona mayor que ha participado en muchas violencias, en muchos errores, y que a partir de eso trata de no de redimirse necesariamente, pero sí de compartir una visión distinta de la masculinidad y de la sabiduría. Esos son los que me vienen a la mente. Seguro hay muchísimos más. Pensaba en los videojuegos, justo en Horizon Zero Dawn. La personaje principal es mujer, es Eloy, si mal no recuerdo. Pero Ajá. su digamos que su tutor es un hombre que está expulsado de su tribu y que la toma en sus brazos y le enseña a ser independiente hasta el último día de su vida. Entonces, también es una historia muy conmovedora en el que este personaje constantemente se mantiene en este espacio de cuidados pero no de cuidados desde el masculinismo, de cuidados desde te estoy enseñando cómo ser independiente, ser autónoma, Claro. eh, y ternura. Esos son los que me vienen ahorita. ¡Ah, el papá de Kung Fu Panda! Ay, perdón, lo leí y me emocioné. Ahora me acordé Por de los supuesto. papás de los Rugrats. Uy, Los papás de buenísimo, los sí, Rugrats, sí, por supuesto, tienes toda la razón. sí, claro, totalmente. Híjole, pues es que sí, o sea, es que eso, ¿no? Como escarbándole hay personajes que sí rompen un poco como estos estándares. Eh, Ashin, Este es el momento en el que me arrepiento de que mi contenido audiovisual sea nada más anime. Estaba recordando al que mencionamos en la sesión anterior, o sea, Tanjiro. Pero bueno, ya comentamos acerca de... me viene un poquito a la mente Deku, pero en ciertas partes de la trama de Boku no Hero Academia. Porque mientras se está formando, antes de que agarre todas estas responsabilidades de los superpoderes que le atribuyen,
Es muy empático con todos, es muy amable en enseñar, es muy empático, es muy atento. O sea, contrasta mucho con esa parte de que es Bakugo, o sea, de que él es como súper intenso, súper reactivo. Mi bronca con Deku es que cuando ya despierta sus poderes, porque él está en una escuela para superhéroes, ya nació con una persona como sin dones, pero hubo un superhéroe que le cedió su don, porque ese don se puede pasar a otra persona. Y es el poder más rotísimo que hay. Entonces, cuando él adquiere este poder que viene directamente del héroe número uno de todo Japón y casi directamente de todo el mundo, pues también se vuelve muy, muy al ojo de todos los villanos. Entonces, cuando comienza toda esta guerra civil entre héroes y villanos, él agarra un mensaje de autoexplotación, del deber ser, del deber, del que debo de cuidar a todos, así yo no duerma, así cada vez que pega a un rival, como no sé manejar mi poder, me rompa los brazos, o sea, yo lo voy a hacer, o sea, siempre un mensaje de sacrifícate. Ese es mi problema con Deku, o sea, de que después de ciertas partes de la trama como que se vuelve muy, muy en un mensaje de debo de sufrir para merecer. Entonces eso sería como la parte criticable que le haría. Eh, Aquí Juana nos habla de Iruka, el de Naruto. En contexto, Naruto un niño rubio, un niño rubio que quiere ser niña. Está, pues bueno, como está chiquito, está en la academia así para ninjas. Y Naruto es un niño muy rebelde, o sea, no encaja con nadie. Y aparte tiene una maldición de que dentro de su cuerpo tiene atrapado una bestia endemoniada. Entonces nadie lo quiere por eso, porque para él representa todo el mal de la aldea. Pero una persona que nunca le hizo feo, que fue Iruka, su maestro. Entonces, cuando todos le decían, no, es que tú eres un asco, tú esto y aquello, Iruka siempre estuvo como de, ven, yo te guío, ven, yo te invito a comer, porque también para este contexto, los padres de Naruto, pues, los desvivió esta bestia endemoniada cuando le intentaron sellar en su hijo, ya como última opción para salvar a toda la aldea. Entonces, Iruka en este contexto asume un papel como de padre, y siempre se le relaciona así como la figura paterna de Naruto. De hecho, en el momento en que Naruto se va a casar, le dice casi llorando a Iruka, quiero que tú me entregues o me hagas acto como de mi padre cuando yo me case con Hinata. Y pues ese es el mensaje como de Iruka, ¿no? Alguien que asumió un rol de padre, que fue empático, con alguien que pues ninguna persona lo quería, lo discriminaban de una manera muy fea. Recuerdo también un poquito a Good Doctor, no sé si ya hayan visto la serie. No. Es la historia de un doctor que es autista y tiene ciertos procederes que son muy empáticos. Ah, dentro de su neurodivergencia, a él lo tildan como de, ay, es que estás exagerando, no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, nada más dale un paracetamol y que se vaya a su casa. Y él es como de, no, espérate, vamos a hacer más pruebas, porque esto puede pasar a otras instancias, o sea, y pasa como que esos pequeñitos detalles de empatía que tiene, le acaba salvando la vida a muchas personas. Ese mensaje me gusta bastante de pues doctor, espero que yo no esté viendo esa serie. Y de alguien que recuerdo así, más o menos, es a Oliver Atom. O sea, cuando a sus amigos les meten así un trancazote y él dice, no, tu amigo es el balón. Y el otro vato dice, "Ah, sí". O sea, creo que ese también tiene un mensaje, o sea, como positivo, ¿no? De ayudar a las personas que tienen miedo. O yo lo interpreto así. También una imagen de que él toma una competencia deportiva, pero de manera sana. A diferencia de Hyuga, a lo mejor de Benji Price, o sea, que sí es como, no, es que yo soy mejor de tú, pero en una situación ya a nivel personal, ¿no? Y Oliver es muy como, qué gusto que esté compitiendo contigo, tú que sabes jugar mucho, o sea, vamos a retroalimentarnos. Y a veces sí se lanzan retos, pero se entiende que viene de esta rivalidad competitiva sana, de "Oh, yo te voy a hacer un gol, pero no del de Hyuga, ¿no? De que te voy a meter un balón, así te voy a meter con todo y el balón a la portería, ¿no? Como que esos son los personajes que recuerdo ahorita dentro de la masculinidad positiva, lo que también pienso que dentro de estos personajes también vamos a encontrar un poquito de crítica, y creo que eso es ajustado a la realidad, ¿no? Porque nadie va a ser un ejemplo de masculinidad al 100%. Buenas noches, Juana. Sabes Claro. que eres la persona más importante para mí. Un comercial, Benji también representa el proceso de la deconstrucción, porque él también humillaba al Newpie
Y después cuando Oliver entra al Newpie y se hacen amigos, es cuando él hace un juego más de amistad que de competencia, o de una competencia más sana. Ujú. Sí, sí, totalmente. Pues muchas gracias, compañeros. Yo no sé, a mí me parece que, o sea, yo el ejemplo al menos desde mi perspectiva, más funciona, o bueno, funcionaba hasta que Salvador mencionó al tío Airo, pues es Ang. Ang me parece que también en sí mismo es un personaje que representa mucho esto, sobre todo por esa disyuntiva que tiene, y perdón Gio por spoilear otra vez, esa disyuntiva que tiene como al final, ¿no? Para decir, o sea, que todo mundo le dice es que la única forma de terminar la guerra es desviviendo a este cohete. Y él dice, no, tiene que haber otra forma. Y se niega y se niega y se niega y dice, no, no lo voy a hacer. O sea, no va a ser la única manera que tiene y habla con sus amigos, habla con sus ancestros, habla con los espíritus y todo el mundo le dice, sí, te lo tienes que quebrar. Y él dice, no, no va a ir por ahí. No sé qué voy a hacer, no voy a resolver eso a través de la violencia. Y todavía hasta los últimos momentos siempre viene este intento como de no usar la violencia como un eje, ¿no? Por aquí nos comentaba Sabino, qué gusto verte, Sabino. Yo no sé si lo sabías o no sé si te acuerdas, pero hace como un par de semanas te dije que quería que fueras mi mejor amigo y me dijiste que sí y le hiciste así a la pantalla, así que somos mejores amigos. Así que cuando quieras, ya sabes, estás invitadísimo a estos lives. Pero sí, justo mencionaba, por ejemplo, personajes como Sean de Andrómeda. Y eso también yo lo tenía pensado. Y es un personaje bien interesante porque me parece que es para, al menos para gente de mi generación, ¿no? De ya de casi 40 años que vimos Los Caballeros del Zodíaco hace mucho tiempo, era como un primer acercamiento a pues como a este lado no sé cómo decirlo. Digo, no lo quiero decir así, pero no encuentro otra forma, ¿no? Como a esta feminidad que podemos representar los varones, pero de alguna manera como intentaba ser respetuosa, o sea, la propia serie intentaba ser respetuosa con eso, pero sí nos generaba muchísimo ruido. Yo creo que todo el mundo que vimos Los Caballeros del Zodiaco nos acordamos de esa escena donde Sean se le acuesta encima a Yoga para calentarlo porque está congelado. Todos de niños eso nos generó muchísimo conflicto, porque además la escena, también habría que decirlo, los ponían de perfil y veías que se iba acercando, acercando, acercando y jurabas que se iban a dar un beso. Pero pues obviamente eso no pasaba. Entonces de 6 años decías, bueno, es que no sé qué está pasando aquí, yo sé que eso no es normal porque me lo han dicho, y pues, o sea, al menos a mí me generaba, no conflicto, pero mucho como curiosidad, ¿no? Y entonces me parece que hay como ese tipo de ejemplos así. Me pasa mucho con Gohan, por ejemplo. Gohan siendo un niño, pues este asunto de que va a ser como el relevo, ¿no? De Goku una vez que crezca. Y me parece que después de cierto momento de la serie deciden que no lo va a hacer. Deciden que Goku va a seguir siendo el protagonista. Entonces lo que hacen es como bajarle, digamos, el nivel de poder a Gohan. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues le quitan ese carácter como más violento, ¿no? Él decide no pelear más y pelea solamente cuando es estrictamente necesario. Ya él va a la universidad y ya tiene como su vida, entonces todo su esquema protagónico se lo quitan. Porque pues la intención es, como sabes que pues hay que frenar esta idea de que va a ser su sucesor, y por lo tanto, pues, ¿cómo le restas poder? Bueno, pues quitándole este carácter violento que todos los personajes de alguna manera tienen, ¿no? Entonces, ese personaje también me llama la atención. Y hablando particularmente de videojuegos, yo estaría muy, muy de acuerdo en que personajes como Arthur Morgan, que es el protagonista de Red Dead Redemption 2, representa mucho esta línea. Es un juego larguísimo, no sé cuántas horas son, como 60 o más, solamente de modo historia. Y cada modo historia lo que tienes es, llegas a un lugar, te dan una misión, pero en esa misión hay una cinemática donde el personaje platica con otras personas. Entonces vas conociendo al personaje de forma muy profunda. Entonces, sí, el tipo es un forajido que está en una banda de otros forajidos, es un delincuente, sí, por supuesto. Pero cuando escuchas las motivaciones del personaje y cómo ese personaje va evolucionando como persona, cómo va entendiendo diferentes tipos de discurso, y que el juego tiene como una fidelidad histórica maravillosa, pues entiendes cómo él, dentro de sus posibilidades, agarra un discurso pues medianamente igualitario, considerando que está ambientado en el viejo oeste, ¿no? O sea, incluso hay un momento donde hay unas misiones con un personaje, o sea, tú te le acercas a un personaje
que es una señora que está pugnando por el voto femenino, o sea, es una feminista dentro del juego, con la que tú interactúas y que haces unas misiones para ella. Entonces tu personaje interactúa con ella, habla con ella, y no es que comparte el discurso, pero por lo menos no le insulta, ¿no? Es medianamente respetuoso. Cosa que es muy interesante porque eso está programado para que el personaje así sea. Hubo otro juego que a mí me gusta mucho, que se llama Apex Legends, que no tiene mucha historia, o al menos no muy profunda. Es básicamente un juego de balazos, de Battle Royale. Están en una isla, caes por equipos y te baleas con los demás. Pero lo interesante de ese juego es que los personajes tienen mucha representatividad em, de diferentes orientaciones, de diferentes identidades, de diferentes acentos. O sea, incluso tú escuchas a personajes hablando y hay quienes dicen cosas en español, hay quienes dicen cosas en francés, hay quienes hablan un inglés británico o un inglés australiano o un inglés más como africano. Y no son personajes de la Tierra, son personajes de otros planetas. Pero todos tienen esta diversidad. Hay un personaje que es no binario, cuya indumentaria es un casco como si fuera Darth Vader, y entonces no sabes nunca físicamente cómo es porque trae como toda una armadura y si tiene un filtro de voz, entonces no sabes realmente cómo se representa. O sea, hay toda una serie de personajes que buscan esta diversidad y creo que la logran muy bien porque no estereotipan esas identidades. Entonces, esos ejemplos creo que me funcionan muy bien. Y pues nada, bienvenidísimo, Sabino. ¿Qué tienes para comentarnos por acá? Cuéntanos. Hola a todos, todas, todos los que nos escuchan y quienes están acá. Pues me llamó mucho la atención que estén hablando de esto. Pues nada más, no sé si ya lo habrían comentado, pero tenemos que hablar siempre de Hey Arnold, porque me parece que esa caricatura estaba muy adelantada a sus tiempos, ¿no? Primero porque Arnold es un personaje que sí raya en la neurodivergencia, ¿no? Porque sí le atraen visualmente y contextualmente cosas que a la mayoría no le gustan. Primero, hay que decir que el estilo de la ciudad que le dibujan es una ciudad noventera, ¿no? Que claramente está sufriendo, o aparentemente está sufriendo una crisis económica, porque las calles no están del todo limpias, porque el barrio es medio atípico y bizarro, y de repente Arnold se para en algún lugar en donde ve un barco viejo y se detiene a admirar esa belleza, ¿no? Por encima de todas las cosas que le están pasando, ¿no? Es un personaje que además tiene una conexión súper profunda con su abuela, con sus entornos, y que no es el típico personaje que cuando una mujer muestra atracción o interés por él, como lo hace Helga Pataki, la rechaza, sino que la comprende, la abraza, le dice, bueno, yo quiero saber qué es lo que estás pasando, ¿no? Entonces, creo que Hey Arnold y su amigo fundamentalmente también pueden ser grandes ejemplos de estos proyectos, de estos personajes con una masculinidad distinta. Y hay una serie que también me gusta mucho, bueno, una caricatura que se llama El Recreo, ¿no? Donde la mayoría de los personajes, para empezar, pues hay ahí una chica que años después los creadores dijeron que era no binaria, una persona no binaria, pero hay la mayoría de los personajes hombres, fundamentalmente está este chico que es como medio gordito y que le interesan las artes y que es súper bondadoso, ¿no? Y que canta y que no le da miedo expresar sus sentimientos y que no le da miedo hablar bajito, a pesar de que siendo el más grande y el más fuerte se pretendría que él, ¿no? Lo fuera. Y está también este personaje que es el chico afro que juega fútbol americano y que a pesar de ser un gran atleta se junta con los raritos, ¿no? Y que hace conexiones con la super estudiosa y ¿no? Y le interesa el bienestar colectivo, porque además esa es otra, ¿no? Este grupito de amigos siempre están cambiando las reglas, no en beneficio propio, no para beneficiarse de sí mismos, sino para que se haga justicia y para que el recreo sea un espacio de interacción entre todos, entre todas y todos y que sea sano, ¿no? Entonces, esos personajes están interesantes y aquí me gustaría meter algo un poco más reciente, porque si nos fijamos, por ejemplo, en el estilo de personajes que hay en Star Wars, pues la mayoría pues son así, ¿no? Hombres muy masculinos, con una fuerte conexión a la fuerza y casi hasta místicos y sagrados. Y me parece que el personaje de Mandalorian, pues un poco rompe con esa tradición al ser, pues casi que un padre, ¿no? Putativo para Baby Yoda,
que rompe con la tradición de su propio grupo en pos de salvar a alguien cercano a él y que acepte esas consecuencias, que deja de luchar con el apego al niño. Te perdemos, Sabino, te perdemos. Y quedan en la Orden Jedi solamente porque así lo manda la ley, ¿no? Porque tienes una conexión con la fuerza y entonces tú con la fuerza, ser uno con la fuerza. Entonces, pues me parece que esos personajes, como para también. Es que sí, como dices, creo que hay muchísimas, muchísimas. Sí, Hay uno, y ahorita que escuchaba a Sergio me acordé, cuando hablaste de Gohan, creo que uno por excelencia, al menos para mí, y no lo había contemplado, es Vegeta. Es, o sea, el cambio radical, ¿no? De querer destruir todo, a diferencia de Goku, que se va al torneo, él dice, no, yo no puedo porque mañana mi hijo va a hacer tal cosa, ¿no? Entonces Goku es la pelea y esto, y con Mil, pues es así como, pues ya nos casamos, pues ya X, ¿no? Ya, a lo que sigue. Y en cambio Vegeta, no, o sea, pues con todo el mundo muy frío y lo que quieras, pero con Bulma es hasta tierno, ¿no? Con su hijo pues, lo protege, pero también le enseña, no lo sobreprotege. Entonces se me había ido por completo ese personaje, pero que siento que hablando de deconstrucción, es el que tiene más mérito por toda la psicología que hay detrás de él en inicio. sí, de acuerdo. De acuerdo también. Sí, es interesante. Sí, a mí piensas en Vegeta y pues lo primero que piensas es justo como en esta parte violenta. Pero es cierto, tiene muchísimo como aprendizaje. Justo decías, ¿no? Hay un momento donde Goku le dice, oye, vamos a entrenar, y él le dice, no puedo, pues que no ves que mi esposa está a punto de parir. O sea, claro, o sea, tiene esta noción, pues ahí más o menos encaja. Y acá Gio comenta sobre Ian y Barley de Unidos. Unidos es la película esta de los ogros, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que De los hermanos. también de los hermanos, ajá, me parece maravilloso también porque sí es cierto. O sea, esa sí tiene una representación bien bonita, no solamente como de la masculinidad, elfos, perdóname, Giovanni. Este, de la masculinidad, ¿no? Sino como justo de estas relaciones entre hermanos. O sea, yo no recuerdo al menos ahorita otros ejemplos como tan contundentes que no reflejen solo la masculinidad, sino el tema de la hermandad, o sea, ese amor de hermanos que implica como pues no solo camaradería, ¿no? Sino como cuido a la otra persona, pero no desde lo que platicamos hace rato, no desde el amor romántico de voy y me madreo con todo el mundo para cuidar a quien quiero, sino como de la complicidad, y creo que está muy, muy bonito. Este, entonces sí, o sea, personajes hay, creo que sí, como dicen, escarbándole. Y ya haciendo un poco análisis, recuperando lo que comentaba Sabino, creo que por esos años de cuando salió el Recreo y A. Arnold y tal, sí hay bastantes ejemplos. O sea, todos los personajes de Rugrats, por ejemplo, funcionan para esta misma idea. O sea, como que esa camada de caricaturas tenía o buscaba tener como representaciones distintas. Y me parece a mí que muchas de las producciones actuales están intentando como representar otro tipo de personajes. Quizá no como, ni siquiera como protagonistas, pero que dentro de las propias historias sean personajes que pues no traigan como este discurso como del macho y del salvador y tal. Entonces, creo que es interesante. Y bueno, un poco como tratando de hilar y terminando la última pregunta, que quizá es la más incómoda. Considerando todos estos ejemplos que hemos abordado sobre los personajes como tradicionales de la masculinidad, considerando estas alternativas que estamos identificando, ¿qué onda con la cultura de la cancelación? Hay mucho discurso, mucho pleito cada vez que sale algún ejemplo. Pienso en lo que pasó con Pepe Le Pew, por ejemplo, que fue todo este rollo de hay que cancelarlo, y hay quien decía no, no hay que cancelarlo, porque finalmente sí son representaciones de otros momentos históricos, de otros tiempos, de otros discursos, que si bien no pertenecen o no corresponden a los discursos actuales, pues sí traen mensajes, muchos bastante nocivos. Entonces, ¿qué opinan ustedes con respecto a esto? Se vale la cultura de la cancelación? ¿Sí? ¿No?
cómo debemos ver estas obras, sean viejas o sean actuales. ¿Qué opinan al respecto? Si les parece, empezamos ahora con Tío Cermeño. Hacia la pregunta explícita de debemos de cancelarlo, la respuesta corta es no, porque es algo que existe. Es como negar una realidad. Entonces, más que entrar en la cultura de la cancelación de esos personajes, es el eh, enseñar que son una representación de la realidad que no está bien y que hay algunas otras alternativas. Es enseñar que es algo que existe, porque no nada más con cancelar a Pepe Le Pew o Johnny Bravo ya se acabó el acoso, ¿no? No por cancelar a Pedro Infante y a Chespirito se acaba el culto a la pobreza y la meritocracia. Y son historias que están ahí, son historias que están retratando algo, pero la cancelación no es el camino. Ahora, entramos también en otra disyuntiva porque aquí hablamos de personajes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con casos como el de este Platanito, que hace chistes sobre algunas tragedias, ¿no? No cancelamos a Platanito, pero es muy diferente el humor que él maneja, que es un humor simplón, burlón hacia la tragedia, que el que pueda hacer este Carlos Vallarta, que con todo y que también lo quisieron cancelar, él reflejó un problema, él incluso dio estadísticas, él incluso dio posturas políticas y sociales respecto a estos temas. Entonces, aquí insisto, tampoco sería cancelar a Platanito, pero sí el hacerle entender que hay gente que le escucha y hay gente que toma gracia a todos estos feminicidios. Entonces, debe de hacerlo de una manera más responsable. No se le cancela a él, pero sí se le solicita una responsabilidad social, porque al final son representantes, son influencers, son influenciadores, y la gente lo toma para bien o para mal lo que ellos hagan. Entonces, no es cancelarles, pero sí el darles una responsabilidad, que ellos tomen esa responsabilidad social, que en su momento nosotros aquí, aunque somos 5 y no tengamos el alcance que él pudiera tener, Franco Escamilla, Platanito, Carlos Vallarta, al final tenemos aquí, pues ahorita 20 personas que están escuchándonos y que están tomando nota y que van a seguir pasos acorde a lo que nosotros hagamos. O sea, si nosotros con 20 seguidores aquí, ahora ellos que tienen millones de personas sí deben de tener esa responsabilidad social. Claro, muchísimas gracias, tío. Sabino, ¿cómo ves el tema? Ay, Mixes, pues yo creo que cuando hablamos de este tema, estamos mal enfocando todo muchas veces, ¿no? Para empezar, pensamos que la cultura, o sea, a ver, pensemos en la cultura del machismo y entonces pensemos en la cultura de la cancelación y hagamos este equiparamiento, ¿no? Es decir, todas las estructuras ideológicas, sociales, políticas, económicas, religiosas que sostienen a las ideas del machismo contra una tendencia, ¿no? Que promueve la crítica hacia los contenidos. Esto ocurre de la misma manera, de manera sistemática, general, forma parte de las idiosincrasias generales y culturales de grupos socialmente establecidos. No. Entonces, creo que no podemos hablar de una cultura, sino como de una tendencia crítica que gira hacia banear ciertos contenidos o cancelar a ciertos individuos, pero no es una cultura, ¿no? La primera. La segunda, yo tengo por ahí un video que dice, si alguien quiere pensar en la cultura de la cancelación, tiene que pensar siempre en Eleazar Gómez. Eleazar Gómez es un feminicida que tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram. Entonces, ¿cuál cultura de la cancelación? En el país de la impunidad, por amor de Dios. Por amor de Dios. Lo que tenemos son un montón de vatos que están hartos y que además vociferan de que les hagan reclamo por no ser seres humanos mínimos y decentes, ¿no? Y entonces lo entremezclan todo para decir es que quieren cancelar a Pepe Le Pew como si fuera lo mismo cancelar a Pepe Le Pew que pedir que una persona feminicida deje de participar en entornos públicos. Esas son cosas distintas, ¿no? Para empezar. Bueno, entonces, la segunda es, creo,
que todos los contenidos y materiales deben de ser vistos con cierta, todos, no solamente los que nos gustan, tienen que ser vistos con un ojo crítico, porque pues precisamente hemos dejado de lado la idea de que, yo recuerdo mucho, no recuerdo en qué stand-up lo vi, como este rollo de, era un stand-upero que decía que la gente se quejaba cuando él daba datos o hablaba de cosas relevantes y que había Carlos gente que Vallarta. le decía, yo no vine a aprender, yo vine a divertirme. Y el güey les decía, yo no sé en qué momento dejamos de pensar que aprender es divertido, ¿no? Entonces, pues dejar de pensar, ¿no? Que el entretenimiento es solo entretenimiento cuando sí construye figuraciones claramente. Y entonces es el ojo crítico, ¿no? Que tenemos que tener con todos los contenidos. Y claro que se puede hablar y claro que se puede construir, claro que podemos intensiar con los contenidos. eh, Porque ya no solamente, porque cada vez como se van reduciendo los espacios para el ocio y para el recreo en estas sociedades, me parece que necesitamos ser mucho más, pues sí, exactos con lo que vemos y con lo que, y también, digamos, hasta cierto punto, pues tener como tranquilidad y no autoflagelarnos, porque miren, yo aquí quiero confesar algo, yo tengo varias series, sí, la música, digamos, la música de fondo que yo pongo cuando quiero pensar, y una de esas cosas que pongo para cuando no quiero pensar es Two and a Half Men, ¿no? Porque crecí con esa madre, porque, ¿no? Pues porque pinches me entretuve durante muchos años de mi vida con esas pendejadas y los chistes simplones y ramplones de pedos, de tetas y de culos, pues me siguen dando risa, ¿no? ¿Es algo que necesito cuestionarme? Sí, es algo que necesito cuestionarme, es algo que necesito construir, pues por supuesto, ¿no? ¿Quién no tiene cosas que deconstruirse? Pero me parece que la responsabilidad sí está sobre quien produce el contenido y no necesariamente sobre quien lo consume, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer esa diferenciación, como lo que decían precisamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre productos culturales y personas? A mí me parece que las personas son perfectamente cancelables y los productos culturales deben de ser analizados y cuestionados, y ya. Súper, sí, completamente de acuerdo con esto. Y sí, o sea, en esta idea de que tenemos incluso ciertas contradicciones, ¿no? A veces podemos tener como entre nuestro activismo y las cosas que consumimos. Yo tenía una colega que justo era era feminista radical, y estaba como en todas las marchas y estaba como en los bloques duros y aún así escuchaba música de banda, no me acuerdo de qué banda en particular, que era bien misógina. Entonces, cada vez que la gente le decía, pues es que ¿por qué escuchas esas cosas y traes ese discurso? Les decía, pues es que me gusta y abrazo mis contradicciones. Que yo escuche estas canciones no significa que no voy a las marchas, no significa que lo que grito en las consignas no sea cierto, ¿no? O sea, se vale justo como un poco perdonarnos en ese sentido ciertos consumos, sí cuestionarlos, pero como dices, pues si a mí me gustaba de niño ver eso y lo veía, bueno, pues ¿cuál es la bronca, no? O sea, y sí, todo mundo tenemos esas cosas. Muchas gracias, Sabino. Ashin, ¿cómo ves tú? Estaba teniendo una lluvia de ideas, o sea, tremenda, ¿no? De posturas que pueden chocar, ¿no? En primera, de que dicen que la cultura de la cancelación es fascista, pero ahorita con lo que nos comentó Sabina, digo, ese es un punto muy válido que podría refutar esta primera postura. Luego, lo que mencionó de cancelar personas, pero no productos culturales, y que es necesario contextualizar, es algo que, en unas palabras más vagas, iba a decir yo, depende del contexto, ¿no? Porque yo decía, bueno, aquí en TikTok deberíamos de cancelar a las personas que nos hacen un dúo y nos amenazan de ya saben qué, y durante todo su video nos están diciendo que todo esto, el otro, y el huevo, y quién lo puso, y diciéndonos diferentes maneras de tortura, pues creo que sí es cancelable, porque ya es una amenaza directa. O sea, eso ya implica una amenaza. Creo que sí es de matizar eh, de matizar mucho el contexto. De Pepe Le Pew, eh, yo en un principio pensaba también, pensé, o sea, que a lo mejor se debería de cancelar, pero igual venía ese prisma, ¿no? De, bueno, lo cancelamos y después ¿qué va a pasar? O sea, el problema es sistémico, no nada más originado por una caricatura. Creo que yo como medida tentativa dejaría como un aviso antes de la caricatura de que se recomienda tener criterios, dichos contenidos representan ciertas escenas que deben de mantenerse a cuestionamiento, o sea, y dejarle, y bueno, ya, dale.
velo, pero sabes que tienes que tener un consumo crítico, que lo que te están representando ahí no significa que debas imitar al pinche zorrito ahí en la calle, ¿no? O sea, que te agarres ahí un nivel. No, o sea, sí ver, o sea, como esa caricatura y decir, bueno, ¿qué onda con esto, no? Porque también en esta parte yo creo que también todos tenemos como ese gusto que pudiera ser contradictorio con nuestro discurso. Porque, bueno, estamos en una sociedad que fue edificada a través de sistemas y esos sistemas van a permear en todo, en la mayoría de las cosas que consumimos. Y por lo menos va a haber una canción que más explícita o menos explícitamente va a tener algo que ver con todos esos ejes. Entonces, sí. En conclusión de toda esta meretetenga que dije, pues sí, es contextualizar. Y lo que, bueno, no se vaya a cancelar, pues sí invitar, como a decir, bueno, estas escenas están representando algo que no necesariamente es éticamente bueno. Espero haberme dado a entender. Sí, sí te diste. Y de hecho, no me acuerdo si fue la nueva versión que sacaron de Animaniacs, que justo tenía como una advertencia así al inicio. No recuerdo todo lo que decía, pero básicamente hablaba como de que algo así, como de esta caricatura representa otros valores de otro momento histórico que no necesariamente son los actuales, pero que en su momento pues eran aceptados y tal. O sea, no, palabras más, palabras menos, más o menos era el mensaje. Y creo que un poco representa esto que dices, ¿no? O sea, un poco velo con criterio y pues a partir de eso, pues ya si lo ves, qué bueno, si no también, y pues etcétera. Muchas gracias, Ashin. Salvador, por favor. Ya saben que yo soy un hippie que quiere abrazar árboles. Entonces mi postura es una cita de Paulo Freire que dice, nadie puede ser auténticamente prohibiendo que otros sean. Y les voy a poner un ejemplo que es las películas de Griffith. Griffith fue uno de los primeros directores de cine y de los primeros que utilizaron el lenguaje cinematográfico. Tiene una primera película que se llama El nacimiento de la nación, que habla del Ku Klux Klan, pero lo narra como una solución a un problema, o sea, como parte del nacimiento de la nación americana. Él era sureño. Entonces, en su discurso, esto estoy hablando de 1910, 20, algo así. Entonces, por supuesto que su discurso, viendo el nacimiento de una nación, es extraordinariamente terrible. Hay una escena en donde ven unos señores, ven a unos niños blancos disfrazados de fantasma espantando niños negros. Y entonces dicen, ¡ah, qué buena idea! Y por eso se ponen las capuchas así. Eso es una cosa horrenda, o sea, terrible. Después Griffin va a Hollywood, a Nueva York, a presentar la película. Lo abuchean. Estás loco. Por supuesto que la película tiene mucho éxito en el sur. Le hablan con él, hay un diálogo muy grande y la siguiente película que hace se llama Intolerancia, que habla de 4 épocas históricas en donde se trata el tema tal cual de la intolerancia. Entonces, a mí me gusta mucho esa historia porque me causa esta sensación de ir no hacia lo prohibitivo, sino hacia lo educativo, por llamarle de alguna forma. Eh, yo no creo que haya que cancelar. Voy a decirlo, va a sonar horrible, pero yo no creo que haya que cancelar nada. Pienso en una metáfora. ¿Qué será más fácil? ¿Poner en todas las ciudades, en todos los bosques, en todas las playas, alfombra para que todo el mundo pueda andar descalzo o ponerse zapatos? Yo creo que es más fácil ponerse zapatos. Y yo creo que es más fácil, que es un muy buen acercamiento, eh, construir mentes críticas. Yo creo que ahí es en donde está en realidad el trabajo, en que justamente lo que decían hace rato, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, en que el consumo sea profundamente crítico, tan crítico que no haga falta poner, que me parece una gran, ¿cómo se dice? Una gran propuesta, poner estas leyendas, ¿no? De esto representa otra época, esto es racista, ¿no? Esto claramente es misógino, esto es violento, me parece que es buena idea. Pero lo que quiero decir es que tan profundamente crítica el pensamiento que no tenga que poner eso como, eso es muy gringo, ¿no? Así como,
no se coma la bolsa, ¿no? Cosas así, no, no se meta la bala en el ojo. Ok, gracias. Pero a lo que voy es justo como poner esta educación, esta construcción conjunta. Ni siquiera tiene que ser educación institucionalizada, ¿eh? Puede ser simplemente este foco en lo crítico, en la crítica de los productos que consumimos. Y en ese sentido, yo creo que muy fácilmente uno puede ir dejando cosas. Habrá cosas que digas, bueno, esto es South Park, le entro con crítica. Pero jamás voy a escuchar a Lupita D'Alessio, ¿no? O sea, ya estoy harto, porque amor romántico. Esa es mi postura al respecto. Yo sé que es, una vez más, abrazar árboles, pero sí creo que la mayoría de las personas, eso es auténtico y lo digo de verdad de corazón, estoy bastante seguro que la mayoría de las personas pueden aprender a deconstruir sus juicios y sus violencias. Y ya, gracias. Muchas gracias, Salvador. Pues miren, ya nos estamos excediendo mucho en el tiempo, entonces, pues yo les agradezco muchísimo como la participación, que estemos acá platicando y tal. A mí siempre me nutre muchísimo. Yo como manera de conclusión, pues sí me quedo con esta idea, ¿no? De que independientemente de que ha habido como muchas representaciones de masculinidades tradicionales, este, pues, en estos productos audiovisuales, pues nos hemos encontrado con muchos otros ejemplos que nos ayudan como a ir estableciendo nuevos estándares, quizá nuevas representaciones, y pues mientras podamos ir viendo con ojo crítico, ¿no? Todos estos contenidos, pues me parece que estaremos como en vías de mantener esta construcción de masculinidades menos tóxicas, menos hegemónicas, menos violentas. Entonces, yo con eso me quedaría. Les pediría por favor alguna especie de conclusión, de último comentario para ya irnos. Si les parece, empezamos ahora con Nashin. La cancelación debe ser contextual, analizar los contenidos, buscar, saber identificar modelos positivos de masculinidad y saber identificar cuáles son más alineados a una hegemonía dentro de lo que consumimos. Me voy con tarea de ver más series para aprender de más modelos. Muchas gracias, Hashim. Tío, por favor, tío Cermeño. Pues creo que lo he dicho en 3 lives que hemos tenido, analizando música, analizando cine y ahora analizando producciones audiovisuales. Lo dijo Puma ahorita, y coincido, el criticar todo lo que consumimos y, como dices tú, abrazar nuestras contradicciones. El que yo me considero una persona en deconstrucción no implica que me dejen de gustar los Simpsons, no implica que me deje de gustar el Club de la Pelea, pero sí lo veo con otros ojos, y en mi caso como padre lo expongo a mis hijos, qué es lo que estamos viendo. En su momento lo hice con mi hija cuando le expliqué el juego del calamar. Entonces, porque lo dije en mi último comentario, ¿no? La violencia ahí está, y no puedo simple y sencillamente decir a mis hijos, no, no pasa nada. No, es exponérselos y hacerles también que tengan una mirada crítica. Muchas gracias. Salvador. Saludos a Bere. Eh, Saludos a ver. Hola, Eri. Saludos, a ¿Cómo ver. estás? Por ahí hay algo que quitar en el chat, Sergio. Voy. Mi conclusión es que eh, coincido por completo con ustedes. Yo creo que vale la pena echarle un ojo a nuestra formación crítica. No creo que tengamos que ser perfectos, y no podemos ser perfectos, y creo que de repente esta exigencia de perfección se puede instrumentalizar por parte de los otros. Ay, pero tú una vez le pusiste like a un video de no sé qué, entonces ya no puedes hablar nunca más de masculinidades. Por favor, ¿no? A ti te gustan los Simpsons, a ti te gusta tal cosa. No, no le debemos perfección a nadie. Justamente creo que podemos tratar de ser lo más coherentes posible y podemos nombrar, ¿no? Desde qué punto de vista vemos o consumimos nuestros productos. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Salvador. Sabino.
¿qué nos puedes comentar como un último comentario, conclusión? Creo que las líneas se dibujan en donde empiezan los discursos de odio. Esas cosas no son tolerables. No se puede, al menos yo no tengo ninguna labor pedagógica pensada para con las personas fachas en la vida. Que se vayan a sus grupitos de privilegio a expulsar su bilis entre ellos y que esperemos que se la terminen por atragantar y que con ellos se termine estas dinámicas de exclusión, de vilpendio. En ese sentido, pues yo no creo que funcione pensar que todo mundo nos vamos a deconstruir porque no es así. La polarización existe precisamente porque sí hay una batalla cultural, la vamos perdiendo, por supuesto, pero aquí seguimos y ya. Muchísimas gracias. Pues sí, nos llevamos creo como bastantes cosas que pensar y bastantes cosas que seguir trabajando. Yo les agradezco muchísimo haber estado acá el día de hoy y pues también a Sabino por darse una vuelta y andar por acá y subirse y platicar con nosotros un ratito. A toda la gente que también estuvo comentando, preguntando, participando y pues también mandando saludos. Les queremos, les agradecemos y les apreciamos mucho, les mandamos corazoncitos. Y pues nada, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Eh, ya no entendí si nos vamos a quedar jueves y viernes o va a ser miércoles y viernes, pero ya les estaremos avisando. Y pues nada, sería pues yo creo que de nuestra parte todo. Muchísimas gracias. Cuídense y pues ya, eso. Bye. Bye.